¿Cuál es tu nombre y edad? Me llamo Fernando Cárdenas y tengo 46 años. ¿Qué estudiaste y en dónde? Estudié Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, en el campus que antes se llamaba Campus Morelos y que hoy se llama Campus Cuernavaca. ¿Dónde trabajas actualmente? Trabajo en Nueva York, en una cadena de televisión que se llama New York One Noticias. Es la única cadena informativa que transmite 24 horas dentro de la ciudad. ¿Conoces los bienes internos y externos de tu profesión? Los bienes internos o externos, si ustedes quieren utilizar ese código, me parece bien. A final de cuentas, creo que tiene que ver con los valores que uno tiene como profesionista y los bienes que uno puede obtener o aspirar a tener derivado de esa profesión. ¿No? Creo que un bien interno, si no me equivoco, tiene que ser esa integridad, esa honestidad, esa búsqueda de la verdad. Quizá un bien externo sería aquello que remunera tu trabajo, ¿no? ¿Conoces el código deontológico de tu profesión? No exactamente, pero a ver, cuéntame de qué se trata. Algunos puntos importantes del código deontológico son que está prohibido el plagio es inaceptable, que no se deben infringir las leyes ni proporcionar la infracción de ellas. Decir la verdad es obligación primordial en el manejo de las informaciones, que la libertad de informar debe ejercerse con cuidado, pero sin ser censurada, que para un ejercicio honesto y confiable, los informadores deben de contar con salarios decorosos y que no, se está permanentemente e invariablemente obligado a respetar la privacidad de los entrevistados. Yo no creo que exista una deontología en la praxis. Creo que en el salón de clases es muy fácil decirlo, pero es muy difícil que se lleve a cabo en el ejercicio profesional. Claro, hay valores con los que uno se mueve, hay intereses también que desgraciadamente uno como informador queda supeditado a la empresa, a lo que ellos te dicen, a lo que ellos te determinan, a las limitantes también que tiene la empresa, ¿sí? No es que yo no quiera informar sobre un conflicto, ambas partes de un conflicto, sino que simplemente solamente tengo acceso a una. Entonces, si solamente tengo acceso a una parte, mi informe, por más objetivo que yo quiera mantenerlo, pues sigue siendo parcial. No hay quien te diga, tú no puedes informar esto, pero tú internamente sabes muy bien qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Tú obviamente sabes que no puedes mentir, que no puedes hablar nada que no sea cierto. Sin embargo, hay personas que a veces hacen una especie de ocultamiento lícito de la verdad. Dependiendo del campo en el que te muevas, el aspecto es variable o no más variable, pero a final de cuentas creo que depende de la persona, de la integridad de la persona. ¿Qué opinas de la frase, el que no tranza no avanza? El que no tranza no avanza ha sido para nosotros en México una especie de modus operandi sin que quede establecido. Pero mal haríamos en pensar que es algo que se generaliza. Creo que hay personas, creo que hay momentos, creo que hay empresas en las que esta mentalidad prevalece, pero también creo que hay personas que son muy honestas, también creo que hay personas comprometidas. Creo que no es una manera en la que debamos de proceder, pero también sería ilógico decir que no sucede, ¿no? En todos lados, no solamente en México, sucede en Estados Unidos, sucede aquí en Nueva York, sucede desde luego en París, en todos lados siempre hay ese nivel de corrupción, porque es lo que vamos a llamarlo así, ¿no? El que no tranza no avanza es el corrupto. ¿Has experimentado o sabes de algún caso donde se hayan aplicado
esta frase con respecto a tu profesión? Constantemente, constantemente. Los periodistas que reciben su embute ahí en México, ¿no? Chayotazo. A lo mejor no reciben el dinero, pero sí reciben favores, pero sí dan acá, cubren una nota o destacan la labor de algún político y reciben a cambio algunas otras cosas, ¿no? Es algo que está presente otra vez, no podemos negar que está allí. Pienso ahora en México, que está catalogado como el peor país para ejercer el periodismo, pero me parece que no es cierto. Aquellos periodistas que denuncian el narcotráfico están ejerciendo de la manera más honesta su profesión, pero sí creo que está presente en nuestra mentalidad. ¿Alguna conclusión que quieras darnos con respecto a la ética profesional? Creo que la ética profesional deriva de la ética personal. Alguien que ha crecido con esos valores, que es responsable, que es respetuoso, que es comprometido como estudiante, como persona, lo va a hacer también como profesionista. Creo también que uno puede aprender a hacerlo. Lo que creo es que la vida te da las oportunidades y tú decides si las tomas o no. La vida te va a dar oportunidad de ser corrupto, tú decides si te conviertes en una persona corrupta o no. La vida te va a dar la oportunidad de ser una persona íntegra, tú decides si te mantienes o no. Entonces, no es más que con lo que uno trae consigo. Yo creo que, y esto verdaderamente lo creo que la gente no se despierta. Bueno, la gran mayoría de la gente no se despierta diciendo, hoy voy a transar a medio México. No, creo que uno se despierta de la manera más normal y la ocasión hacia el ladrón, ¿no? Entonces, nuevamente, depende de lo que uno quiera, de lo que uno traiga dentro de sí, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. La práctica del periodismo, la práctica de la comunicación, depende de cada persona y cada persona, independientemente de las directrices que tenga el medio, la empresa donde trabajes, cada persona se las debe de poner, cada persona las debe de autoimponer, si lo quieren ver de esa manera. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Rodríguez y tengo 34 años. Estudié Ingeniería en Sistemas Electrónicos, en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente trabajo para EMC Corporation, que es una subsidiaria del Corporation, en Santa Clara, California, y soy ingeniero de desarrollo de software. En lo personal, odio cuando alguien dice esa frase, y creo que todos lo hemos escuchado más de una vez. Creo que es algo que está muy arraigado en la cultura mexicana, y es por eso que vemos los niveles de corrupción a todos los niveles, y por eso no avanzamos como país. Literalmente lo que dice esa frase es que la única manera de conseguir el éxito es siendo deshonesto, y la verdad eso no es cierto. Hay muchas maneras de llegar a ser exitoso y de generar riqueza de manera honesta y haciendo las cosas bien. Así que creo que todos debemos, cuando alguien diga esa frase, tratar de cambiar su manera de pensar. Sí, claro que he sabido de casos, y de hecho no han sido casos menores, han sido casos bastante grandes, porque han sido casos de corrupción por parte de directivos de corporaciones para las que trabajé, que en su momento salieron en las noticias, y todos nosotros como empleados pues nos preguntábamos, ¿no? Porque si uno como empleado trata de cumplir todo el código de ética que ellos te hacen leer cuando entras, ¿por qué esos niveles no lo cumplen? Entonces es cuando te das cuenta que en todos los niveles se da ese pensamiento de los que no transan, no avanzan. Estoy seguro de que en la mayoría de las decisiones que vayan a tener que tomar durante su carrera van a saber cuál es la decisión correcta, pero siempre se les va a presentar alguna decisión difícil, y hay una frase que me gusta mucho porque es muy cierta y muy fácil de comprender, y dice que cuando estés ante una decisión difícil, pienses que la decisión que estás a punto de tomar va a ser publicada en un periódico. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías orgulloso
o te daría vergüenza. Eso te va a decir cuál es la decisión correcta. Y otra recomendación que les doy es que para los que no hayan leído el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que lo lean, o al menos lean el primer capítulo que habla precisamente de la ética, de los paradigmas y principios, qué es lo que es, cómo pues todos tenemos mapas mentales en la cabeza que son los paradigmas y son los que nos guían y muchas veces no pueden no ser los correctos. En cambio, hay principios que en este libro llaman principios fundamentales y esos son universales. Eso, independientemente de lo que creamos, de nuestra religión, de la sociedad, esos no cambian, se cumplen en todo momento. Y conozco los bienes internos y los bienes externos de mi carrera, ingeniería en sistemas. Pues en cualquier industria es necesario siempre lo que hacemos, el desarrollo de software. Esos serían los bienes internos, lo que definen por qué es necesario. Y como bienes externos, pues mencionaría los más obvios, que sería el sueldo que percibes cuando trabajas para alguna empresa, como es mi caso, prestaciones, lo que aquí llaman también en Silicon Valley perks, que son, aparte de tus prestaciones, otras ventajas que tienes en el lugar de trabajo, el poder de influencia que puedes llegar a tener. Otro bien externo sería el prestigio que puedes obtener si haces tu trabajo muy bien y tienes un gran impacto para tu sociedad. El código ético que debemos tener los ingenieros en sistemas es, más que nada, siempre aceptar la responsabilidad del trabajo que tú haces. Siempre asumir cualquier error que puedas cometer y ser sincero y honesto al respecto. Los ingenieros en computación deben comprometerse con el código de ética y actuar en pro de lo que es mejor y más conveniente para la sociedad. El punto 1 del código de ética dice que los ingenieros de software deben actuar en forma congruente con el interés social, por lo tanto deben enfocarse en los bienes internos de la profesión con el fin de conservar el sentido y la legitimidad de la misma. Un comunicólogo tiene que ser crítico, saber diferenciar entre lo correcto y lo que está mal, tomar decisiones objetivas sin importar la situación. No debe centrar su atención en los bienes externos, como el prestigio, dinero, poder, estatus social. Debe enfocarse en prestar sus servicios de la mejor manera y con la mejor calidad. Sus creencias y convicciones más profundas deben de estar en concordancia, es decir, que debe ser congruente entre lo que hace y lo que es. Se debe dar prioridad a los bienes internos, pero es justo reconocer que su labor puede tener una recompensa de bienes externos siempre y cuando se haya desempeñado siguiendo la deontología que rige su profesión.